Bienvenidas, bienvenidos a Diálogo 7, este espacio que produce las 4 estaciones de Radiópolis y que hoy tiene el gusto de contar con Miguel Riera Montesinos para acompañarnos en nuestro viaje hacia el Viejo Topo. Otra publicación es posible. Bienvenido, bienvenida a todos los que estáis disfrutando con Miguel. Miguel. Hola, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido que estamos haciendo, una de las líneas que está siguiendo el Diálogo 7, de reflexionar sobre otra comunicación es posible, puesto que vuestra publicación El Viejo Topo nos parece en eso modélica. ¿Qué ha representado y sobre todo qué representa para ti, Miguel, El Viejo Topo, esta publicación que ha impulsado la investigación y el diálogo plural desde el 75? En un país de países como España? Madre mía, pues la verdad es que es un proyecto de vida, ¿no? Porque claro, yo empecé con El Viejo Topo en el año 75 y desde entonces, con una pequeña interrupción que se produjo durante unos años por determinadas razones, pues me ha acompañado siempre, ¿no? Entonces, creo que hemos conservado el espíritu inicial de diálogo, siempre naturalmente desde una perspectiva inequívoca de izquierda, y hemos intentado mantener que los distintos segmentos que configuran las izquierdas, los distintos grupos, grupúsculos y partidos pudieran tener un lugar en el que confrontar ideas, ¿no? Esta idea de confrontar ideas es la que hemos tenido durante todos estos años y seguimos manteniendo. A veces cayendo en incomodidades, ¿no? Porque no siempre la autocrítica y la crítica desde la izquierda es bien recibida. Eso desde luego. O sea, en nuestro país, al igual que otros espacios en el planeta, la verdad es que no ha vivido muchas veces el necesario diálogo y el encuentro, el contrastar ideas de una manera racional. Más bien somos de otro tipo de raza, ¿verdad? La gente del sur. Y en ese contexto histórico, ¿cómo conseguiste recuperar la revista en el 93? Porque muchas personas quedaron con bastante pena cuando la revista dejó de salir y desde luego pocas veces una revista es recuperada. O sea, ¿qué te llevó a recuperar este maravilloso proyecto? ¿Cómo lo conseguiste? Sobre todo para la gente. Nosotros tuvimos una revista, se llamaba Nueva Música, se cerró a los 6 años y desde luego nunca nadie se ha planteado ni por asomo recuperarla. ¿Vosotros cómo hicisteis este proceso? Bueno, nosotros tuvimos un problema para recuperarla, que es que no disponíamos de la marca en el proceso, o sea, El Viejo Topo de la primera época, después de haberme marchado yo, entró en suspensión de pagos y la marca quedó embargada, ¿eh? Y quedó colgada el embargo en el registro de marcas y no se podía volver a sacar la revista sin levantar ese embargo. Ese embargo acabó prescribiendo y fue entonces cuando pudimos acudir y rescatar la marca. Me ayudó mucho unos cuantos amigos, en fin, un grupo muy reducido de personas que pusimos todos un poco de dinero, no mucho, pero un poco de dinero y emprendimos la marcha otra vez, como si no hubiera pasado nada, la verdad, con el mismo espíritu, con las mismas ganas, pero con un problema nuevo que tuvimos que abordar desde el principio, que fue que el gobierno de izquierdas que habíamos tenido hasta entonces nos había obsequiado en los últimos años pues con dos fenómenos lamentables. Uno, la aparición de la corrupción en las filas del partido de izquierda, y dos, el tema del GAL, que fue pues, en fin, muy desazonador para nosotros, ¿no? Pensar que desde un partido de gobierno y de Estado se pudiera impulsar el terrorismo, ¿no? Eso nos dejó la lucha contra el terrorismo, naturalmente que la defendíamos, pero por métodos absolutamente legales. ¿No crees que la desilusión que supuso
el gobierno por el cambio del 82 influyó bastante en el decaimiento de la credibilidad de la política para la juventud, y de ahí que fuera uno de los factores que dificultaron el que, bueno, la mayoría de las revistas políticas desaparecieron. Por eso a mí me llamó la atención que volvierais vosotros, ¿no? Ese desengaño tan grande de una parte grande del pueblo español, ¿no crees que pudo influir bastante, aparte de otros factores, lógicamente editoriales, que ahora entraremos en ello porque tú eres un gran experto en ediciones, ¿no? Pero No, la parte política... sí, yo creo que pasó antes, ¿sí? Yo creo que ese desencanto, que efectivamente fue y lo teorizamos en su momento, llovía sobre mojado. Es decir, hubo un momento en el que nuestra generación, la generación de los que ahora ya hemos pasado la barrera de los 70 años, ¿no? Creímos que ya estaba todo hecho. Creímos que la izquierda había llegado al gobierno, creíamos que la democracia estaba garantizada y de golpe, pues aquella ansia que tenía esta generación de lecturas, de leer libros de izquierda, de acudir a las revistas, que había una explosión de revistas en los años 70, ¿no? Yo creo que hubo un cambio de chip. Fíjate que editoriales que se le han significado mucho por sus magníficas ediciones de libros de izquierda, como Anagrama, como Tusquets, ¿no? De golpe dieron un cambio, se volcaron a la literatura y se olvidaron de las colecciones de libros de izquierda y naturalmente lo hicieron por razones comerciales. Es decir, se dejó de leer ya en ese momento masivamente como se había leído. Luego llegó efectivamente el desencanto. El desencanto, la atonía, el cansancio, el desinterés, hasta que llegó el 15M, que fue la espoleta que lo volvió a levantar todo, y ahora me temo que hemos entrado también en una fase de desencanto y de desinterés que ya veremos cómo acaba. En ese sentido, este verano, nada más y menos, bueno, antes del verano, en mayo, habéis editado el número 400. A pesar de la que está cayendo, que ahora vamos a entrar en ello precisamente, ¿qué has sentido cuando habéis publicado el número 400? 40 años de revista en la calle. ¿Te sientes? Porque a mí me encantaría haber podido hacer eso con alguno de los medios en los que he participado. Nosotros, por ejemplo, en Radiópolis llevamos casi 15 años emitiendo a duras penas, ¿no? Y para Sevilla eso es una maravilla, la chorrada que me acaba de salir, ¿no? Pero 400 números, ¿qué habéis sentido vosotros? ¿Qué has sentido tú? Hombre, dentro de la modestia, porque no nos vamos a engañar, no somos una publicación de gran difusión, ¿no? Somos una cosa pequeña que se hace con mucho esfuerzo y con la ayuda de mucha gente, pero dentro de ese marco modesto, pues yo diría que hemos sentido sobre todo satisfacción, ¿no? De haber podido llegar hasta aquí, de pensar seguir, porque la verdad es que más allá de las personas, yo creo que la revista va a seguir durante muchos años. Tiene una fidelidad enorme de suscriptores y lectores. No tenemos grandes tiradas ni tenemos grandes ventas, pero los lectores que tenemos son acérrimos, vamos, no hay bajas. Todos los suscriptores se mantienen durante cada año. Sí, tenemos alguna baja, naturalmente, por razones de edad también, pero también tenemos altas. Y esta sensación bueno, de haber cumplido con el proyecto, ¿no? Sí, alegría, satisfacción. Y en ese sentido, ¿cómo ha afectado a vuestra redacción y a vuestros escritores, a la gente que colabora con vosotros y a vuestro público, de lo cual nosotros nos contamos naturalmente? ¿Cómo ha afectado todo lo que ha pasado en los últimos meses en el ámbito de las izquierdas? Porque Bueno, la yo verdad creo es que estabas hablando de que se está entrando de nuevo en una fase pues difícil. Nosotros entrevistábamos a un compañero que escribió un libro precisamente sobre el 15M, y él decía que, bueno, que se mantenían algunas de las victorias o algunos de los planteamientos del 15M que se habían mantenido.
¿Cómo ves tú el momento y cómo está afectando, cómo estáis analizando desde el Viejo Topo esta situación? A ver, hablo a título personal. En el Viejo Topo colabora mucha gente y, por supuesto, hay opiniones distintas, a veces opiniones enfrentadas, ¿no? Sí, sí. A título personal, Sabemos que sois muy plurales, sí. sí. A título personal, yo lo vivo con mucha preocupación. A título personal, creo que Podemos no tenía que haber entrado en el gobierno, que al entrar en el gobierno ha quedado preso de la dinámica del poder, ¿no? Uh-huh. Y que, bueno, eso se ha pagado con la salida de Pablo Iglesias de la vida política, que ya veremos cómo regresa a ella, ¿no? Desde los medios de comunicación o qué es lo que va a hacer, pero creo que ha dejado bastante todo esto que ha pasado desde que está Podemos en el poder, creo que la izquierda ha quedado bastante desarbolada, ¿no? Es verdad también que últimamente estamos viendo que al margen de que Podemos sigue existiendo y tiene una presencia parlamentaria, está en el gobierno y por tanto tiene una capacidad de influencia limitada, pero la tiene, al margen de eso están apareciendo proyectos en diferentes lugares de España, se están consolidando grupos que en principio son más que grupos de actuación política convencional, son como grupos de opinión, pero que se están consolidando y están dando lugar a cosas interesantes. Uh-huh. Que no sé si esas cosas interesantes van a acabar confluyendo en algo o confluyendo en Podemos, creo que no, pero por ejemplo la de Jacobino está creando unas alianzas importantes, la gente de Aire, la gente de la Alianza Republicana también se está consolidando como grupo. Sé que el grupo de Armesilla se está de alguna manera configurando en algo. No sé, quiero decir, hay inquietud. O sea, al mismo tiempo que hay decaimiento, hay inquietud. Hay una norma evidente, que es que en política no existe el vacío. Cuando se produce un vacío, este se llena. A veces se llena bien, a veces se llena peor. Pero ahora mismo da la sensación de que se está produciendo un vacío y ese vacío se va a llenar. Uh-huh. Muy bien. Este verano habéis editado un número doble, que tengo aquí. Y ¿qué refleja este número? ¿Qué queréis un poco? ¿Qué mensaje habéis querido plantear en este número doble de este verano para las personas que yo estuve, mientras que compraba esta revista, me gusta ir al kiosco porque así hablo con el kiosquero y, bueno, una persona que estaba ahí comprando dice, hombre, pero ¿todavía existe esa revista? Y yo la compraba en los años no sé qué, digo, sí, no solo, yo le dije, no solo existe, sino que es que está mejor que nunca. Y se quedó así, me miró con una cara sorprendido, ¿no? Como si yo fuera un representante vuestro de publicidad o algo así. Y vosotros que... Bueno, hemos querido dar testimonio con el número 400, es verdad que hemos hecho un número especial que en realidad, en cuanto a contenido, es exactamente como los demás. Quiero decir que tocamos temas parecidos. No es que sea un número pensado especialmente por ser el número 400, sí que es más voluminoso, pero lo que hemos querido ha sido dar testimonio un poco de esta presencia continuada, ¿no? Claro. Hemos recuperado algún antiguo colaborador, ¿no?, de la época del principio del Viejo Topo, como ha sido Balibar, ¿no? Pero es un número que no es muy diferente de los demás, la verdad, no es un número distinto. Le hacéis un homenaje a Pago Fernández Buey, ¿no? Sí. Aquí podemos hacer una pequeña parada en esas personas que más os han aportado, ¿no? De alguna manera, aunque yo creo que todo el mundo que publica, nosotros creemos que es para, vamos, alabar a cualquier persona que se atreve a reflexionar y hacerlo en público, ¿no? Y si lo hace con vosotros, como habéis demostrado, que cuidáis bastante bien a los escritores, como escuché decirte en una entrevista, ¿qué personas
más que personajes, ¿qué personas, como por ejemplo Fernández Buey, por qué han sido tan importantes para ti y para el Viejo Topo? ¿Por qué los has elegido? ¿Por qué crees que se han quedado? Por ejemplo, podemos empezar por él, por Fernández Buey. Sí, bueno, Paco Fernández Buey ha sido un aliado del Viejo Topo desde el principio. Estuvo en el número 1 en la formación del Viejo Topo y siempre ha estado a nuestro lado. Normalmente, mucha de la gente que ha pasado por el Viejo Topo no se ha quedado en el Viejo Topo. Gente que ha empezado a escribir en el Viejo Topo o en el Viejo Topo y al otro medio, pues ha acabado o siendo personajes muy populares, mediáticos incluso, como podría ser el caso de Fernando Savater, por ejemplo, ¿no? Otros han acabado en ministerios, ¿no? Otros han acabado abrazando el poder o en cargos en la vida profesional muy altos y muy bien remunerados y muy bien situados, ¿no? Pero en algún caso, pocos, hemos tenido gente que ha querido a lo largo de su vida mantener su presencia en el Viejo Topo. Paco Fernández Buey ha sido uno de ellos. Estuvo en el número 1 y estuvo hasta el final, hasta su muerte, colaborando, aconsejando, pasando por la oficina, en fin, desarrollando algo que ha sido algo más que una colaboración, ha sido una amistad estrecha, ¿no? Aparte de que Paco ha sido, como filósofo marxista, uno de los más importantes del siglo XX en España, ¿no? Indudablemente. ¿Y algunos otros autores que tú quisieras contarnos un poco que han sido claves para que la gente que está más joven pues conozca un poco vuestra historia y las personas tan maravillosas que han pasado por vuestras páginas? Bueno, voy a quedar muy mal ahora no citando a muchos, ¿no? Porque si en el número 400 de que hablabas, Sí. les hacemos un pequeño homenaje, ¿no? Y hemos colocado las fotografías pequeñas de los que comían y de los que cabían, ¿no? Y hay un montón de gente aquí en la fotografiada toda con una trayectoria intelectual y política extraordinaria, ¿no? Pero bueno, de aquella época, por ejemplo, una persona que nos apoyó mucho fue, por ejemplo, Juan Goytisolo, ¿no? Juan Goytisolo estuvo también siempre al lado del Viejo Topo, aunque en los últimos años ya colaboraba poco porque, en fin, estaba en otros mundos, ¿no?, culturales, pero con Juan siempre contamos. En su época también Jorge Semprún fue un aliado de la revista hasta que fue nombrado ministro, con lo cual lo perdimos inmediatamente de vista, ¿no? Jordi Dauder, desaparecido, gran amigo también, el actor, siempre estuvo con el Viejo Topo. Pepe Sánchez Sinisterra, el dramaturgo, siempre estuvo con el Topo. En fin, hay mucha gente que siempre ha estado. Y en los últimos años, alguna persona menos rutilante desde el punto de vista mediático, pero igualmente valiosas, ¿no?, como Higinio Polo, Salvador López Arnal, han estado con una presencia permanente en la revista, ¿no? Nos han ayudado muchísimo. Muy bien. ¿Y qué criterios han manejado para que participaran en el Viejo Topo? Porque lo que se ve que hay aunque dentro de la corriente de izquierdas, pero hay izquierdas, ¿no? Hay bastante pluralidad. Y además son personas, como tú muy bien has dicho, que han evolucionado hacia muy distintos campos, con lo cual el diálogo se ve que ha sido siempre bastante abierto, ¿no? ¿Algún criterio para personas que quieran emularos y hacer medios alternativos de calidad como hacéis vosotros? Mira, ¿De calidad, digamos? Sí, hay mucha gente nueva que se va acercando a la revista, ¿no? Yo no pregunto nunca de dónde vienen ni si están afiliados a un sitio o a otro. Me guío únicamente por la calidad del texto que envían, ¿eh? A veces me dicen, oye, que no sabes que es del no sé qué, o es del no sé cuántos, o está en el grupo del... Eso no me interesa lo más mínimo. Me interesa lo que dicen en el artículo. Y por tanto, la revista está abierta, obviamente desde una perspectiva anticapitalista y antineoliberal, está abierta a cualquier persona que desee colaborar en ella. Muy bien.
Yendo un poco, creo que hemos visto una panorámica interesante. Ahora si quieres puedes añadir alguna cosa más sobre el viejo topo. Sobre ti, podríamos entrar en esta segunda parte un poco, ¿no? Porque, aunque es verdad que te conocemos a través de entrevistas, pero hay muchas personas que seguro que no lo han visto. Siendo un químico, ¿cómo has analizado tu proceso de cambio de ser un investigador en química, que tenías una carrera muy prometedora, el salto a convertirte en una persona de humanidades, dedicarte a educación y después a la edición? ¿Te he escuchado algún análisis? ¿Has cambiado tu punto de vista sobre cómo viviste ese proceso del salto desde la ciencia a las humanidades y a lo que es el trabajo de producción y de edición? Sí, yo creo que te estás refiriendo a alguna declaración en que me excedí contando cosas que quizá no debería contar, porque ni yo mismo estoy seguro de ellas, pero es verdad que yo me había hecho una composición de lugar sobre por qué abandoné la investigación científica en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, donde estaba, para pasar al mundo de la edición, ¿no? Y yo me había creado Pero mirando ahora, ya con cierta edad, echando la vista atrás, ¿no? Y pensando en la persona que yo era entonces, quizá me he estado autoengañando, ¿no? Y quizá lo que sucedió fue que no me atreví o me pareció, no sé, que yo no era un científico de verdad, ¿no? Yo creo que me di cuenta de que quizá los avances que yo había conseguido se debían a la casualidad y a la fortuna más que a un conocimiento profundo de lo que estaba haciendo, pero yo no lo teoricé así en su momento, ¿no? Y entonces avanció el mundo de la edición que me atrajo y me fui desviando por ahí prácticamente sin darme cuenta, ¿no? Yo creo que en el fondo es porque yo tenía que haber hecho una carrera de letras, no tenía que haber sido químico, ¿no? Pero es verdad que estuve trabajando a un nivel muy alto, ¿no? En química orgánica, ¿no? Sí. Con el trabajo de una serie de productos que crearon una expectativa a nivel mundial. Fíjate que incluso venían representantes de las Fuerzas Aéreas americanas a ver lo que estábamos haciendo, ¿no? Porque pensaban que se estaban descubriendo una línea que creo que ha quedado muerta, ¿eh? Me da la impresión de que no ha dado mucho de sí, pero bueno, tampoco lo he seguido. Y bueno, me fui de eso dándome excusas a mí mismo, ¿no? Visto ahora con la distancia, creo que hice bien, creo que ha sido más útil para mí mismo y para la gente lo que estaba haciendo que lo que hubiera podido hacer en esa labor científica. No sé si me estoy explicando bien. Perfectamente. Además, es lo que te íbamos a decir. Lo que yo he sentido precisamente cuando escuché esa entrevista es lo que acabas de decir. Lo que acabas de decir tú, maravillosamente expresado. O sea, creo que eres en el fondo un alma contemporánea, pero con unas raíces renacentistas y por tanto de la ciencia pura, química, pues saltaste a la ciencia alquímica, para hacer alquimia del conocimiento, ¿no? De hecho, se necesitaba eso, que más gente de la ciencia tuviera esa visión y al revés. O sea, creo que ha roto esa división tan española, que yo creo que no es tan española, sino que en los periodos de hierro de nuestra historia, pues se ha machacado ese camino en el que España pues sí fue fuerte en el Renacimiento. Lo que pasa es que después viene, ¿no?, la parte oscura, la parte de hierro, que nos machaca y nos quita nos cercena la cultura, ¿no? Como pasa en la época franquista, que ahora tanto se está hablando de la memoria con la nueva ley, y me imagino que el viejo topo pues va a seguir profundizando en todos estos aspectos, ¿no? Bueno, fíjate que esa mezcla de ciencia y cultura humanística
Mm. En mi caso ha dado sus frutos porque hace algunos años, con un también fundador del Viejo Topo que lo dejó y no regresó, pero que estuvo en sus primeros años, Sí, creamos un sello editorial, Biblioteca Buridán, que quiere sí. ser precisamente un sello de la tercera cultura, que tanto defiende la cultura científica como las humanidades, ¿no? Mm. O sea que esa mezcla siempre la hemos tenido presente, sí, por formación, supongo. Claro, porque en paralelo al Viejo Topo llevas una labor editorial bibliográfica bastante importante, ¿no? Tenéis una colección bajo el Viejo Topo y también tienes otras colecciones, ¿no? O sea que Sí, efectivamente. Manejamos varios sellos, sí, sí. y Publicamos, la verdad es que publicamos bastante, ¿no? Yo creo, no sé si nuestros lectores son conscientes, ¿no? Pero bueno, porque somos muy discretos y no tenemos mucha habilidad propagandística, todo se ha dicho, ¿no? Pero sí, en el ámbito y como con el Viejo Topo como mascarón de proa, está la editorial Montesinos, está la editorial Pil de Zapa, ahora editorial Icaria, que se ha unido a nuestro grupo, ¿no? Es decir, que hay un grupo, una serie de sellos, ¿no?, que están bajo, digamos, las alas del Viejo Topo. Y en este momento tan controvertido, donde se está editando tanto, en papel, pero también, por supuesto, de manera electrónica, de manera virtual, ¿cómo estáis vosotros más o menos moviéndoos para poder sobrevivir y, más que eso, para avanzar? Porque veo que cuando publicáis tanto es porque tenéis suficiente organización y poder para hacerlo. ¿Qué tipo de política organizativa como empresa estáis realizando para poder navegar en estas aguas tan difíciles y turbulentas con los Bueno, tiempos que están cayendo, pandemia? somos una empresa muy pequeña, como muy poca gente trabajando, en tanto empresa, ¿no? Rodeados de una nube de amigos y colaboradores externos que nos ayudan en todo, ¿no? Y gracias a ellos pues, podemos hacer lo que hacemos, ¿no? La verdad es que la tecnología nos ha ayudado mucho, porque antes hacer lo que hacemos ahora hubiera sido absolutamente imposible, ¿no? Ahora una revista es mucho más fácil de maquetar y de hacer. Tenemos una versión electrónica de las revistas al mismo tiempo que las de papel. También hacemos mucho trabajo interno porque las nuevas tecnologías nos permiten hacer tiradas muy bajas. Antes, tirar menos de 3.000 ejemplares era un suicidio, ¿no? Ahora la mayor parte de las editoriales pequeñas y medianas imprimen 500, 600, 700 ejemplares y luego se hacen reediciones con mucha facilidad. En fin, la tecnología nos ha ayudado muchísimo. También nos ha perjudicado, porque ha cambiado, la gente ahora pues se mueve mucho leyendo en el teléfono y eso no es manera de leer un libro, ¿no? En el ordenador, bueno, se han perdido lectores probablemente, pero nos ha permitido económicamente capear los temporales. Muy bien. Por ir terminando la última fase, me gustaría un poco ver por dónde va ahí el Viejo Topo y por dónde va Miguel Riera, ¿no? En el sentido de, habéis publicado hace poco un libro sobre China, si hay socialismo en China. El otro día yo leía un artículo sobre Cuba, sobre la situación que está viviendo en una publicación digital, aunque plural, pero de izquierda, donde se hablaba de Cuba como en la que se está viviendo una situación difícil. ¿No crees que el Viejo Topo seguro que va a abordar estos temas, ¿no? Pero tú, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves la situación ahora mismo en Cuba, en China? Esa situación internacional, ¿cómo nos puede afectar? Pues de una manera tremenda, sobre todo la de China. De Cuba hablaré después. Pero bueno, China, si uno se lee el último discurso del presidente americano Biden, es un discurso muy potente y agresivo, se da cuenta de que China se ha convertido en el gran enemigo del hegemón mundial que es Estados Unidos y que Estados Unidos no está dispuesto. Esto se ve clarísimamente en el discurso de Biden,
no está dispuesto a que China le supere. Y es evidente que si no sucede nada, China va a superar a Estados Unidos y en muy poco tiempo. De hecho, lo está pillando ya en Producto Interior Bruto, en exportación, en fabricación de mercancías, en fin, en todo, ¿no? Eso geopolíticamente es de una gran trascendencia. Está cambiando el mapa geopolítico del mundo. Y en fin, suena un poco fuerte decirlo así, pero este tipo de situaciones se suelen resolver históricamente con guerras, ¿eh? Sí. Así que me parece extremadamente preocupante la situación a nivel geopolítico mundial y la voluntad declarada y decidida de Estados Unidos de no dejarse sobrepasar por China. En cuanto a Cuba, claro, Cuba es un tema muy vidrioso, muy difícil para la izquierda, porque por un lado es la barrera frente a Estados Unidos y frente al capitalismo en América Latina y ya casi en el mundo, ¿no? Si cayera el gobierno cubano, bueno, la repercusión para América Latina sería terrible. Si ahora hay islotes en que hay intentos de hacer cosas, de independizarse de alguna manera de Estados Unidos, eso se vendría abajo, ¿no? Por tanto, la defensa del actual gobierno cubano me parece que es imprescindible. Ahora bien, al mismo tiempo que digo eso, también digo que, mira, lo que le está pasando a Cuba es lo que le pasa a una persona que tiene un defecto congénito, ¿no? Una persona que arrastra una cojera tiene que sobrevivir y acostumbrarse a vivir con la cojera y tratar de superar ese déficit, ¿no? Claro. Cuba tiene la cojera del bloqueo. Pues no puede estar 60 años echándole permanentemente las culpas al bloqueo, que las tiene, pero no puede, tiene que hacer cosas para escaparse, porque es como una persona que está coja y tiene que subir una escalera, pues tiene que subirla, ¿no? Entonces, el recurso justo pero fácil de acudir permanentemente al bloqueo y no proceder a las reformas imperiosas y que se necesitan, pero de una manera vital, sobre todo por las jóvenes generaciones en Cuba, me parece un error estratégico del gobierno cubano, que, por cierto, tiene esas reformas aprobadas sobre el papel, las tiene claras, pero no las implementa, ¿no? Que eso es algo que no puedo acabar de comprender. ¿Qué le ha pasado a la izquierda en general y también a la latinoamericana? Porque vosotros también, como Nereo, publicasteis un libro basado en la experiencia del segundo Porto Alegre. Nosotros nos gusta, en Radiópolis nos gusta ese tema mucho porque nacimos bajo los auspicios de unos presupuestos participativos en Sevilla. ¿Qué ha pasado con la izquierda que ha perdido esa iniciativa? ¿Nos podrías poner un poco al día de ese tipo de experiencia como Porto Alegre y los presupuestos participativos? ¿Qué ha pasado con eso? Porque tú investigasteis sobre el tema bastante, estuvisteis por allí, ¿y qué ha pasado como para que eso se haya ido un poco al garete o no? ¿O hay algo que queda por ahí en algunas ciudades? Hombre, a ver, en cuanto a presupuestos participativos, sí, hay cosas que quedan por ahí, ¿no? Han quedado rescoldos, incluso también en España, ¿no? Hay en muchos pueblos, en ayuntamientos y tal, ha quedado lo menos importante, diría yo, del presupuesto participativo, porque al final eso ha quedado en muchos casos reducido a que un ayuntamiento le ofrece a los vecinos escoger entre el proyecto A o entre el proyecto B, pero no le ofrece elegir directamente el proyecto o hacer la propuesta del proyecto. Pero bueno, ha quedado algo, ha quedado una cierta democratización en algunas ciudades importantes. Yo creo que sí ha quedado, y sobre todo a nivel municipal, ha quedado un cierto espíritu. No creo que los ayuntamientos hoy, a nivel general, mundial, sean lo mismo hoy que hace 40 años, ¿no? Yo creo que eso sí ha tenido una influencia. Ahora, es verdad que los foros sociales se han desvanecido, se han evaporado. Es probable que en España el 14M apareciera también como parte del impulso que habían dado los
los foros sociales, ¿no? Pero se fueron con la política de internalización, de hacerlos internacionales y hacer un foro en África y un foro tal, al final acabaron reducidos a las personas que podían viajar, ¿no? Y se fue quedando. También el apoyo de algunas entidades, ¿no? Fue desapareciendo, todo se fue desvaneciendo. Aparecieron otras cosas, ¿no? Hay que decir que tras esos foros apareció el chavismo, que ha sido un movimiento muy interesante, que por desgracia también ha quedado descafeinado y ha ido perdiendo fuelle y diría yo que en algunas cosas hasta ha sido desnaturalizado, ¿no? Ha aparecido cosas en América Latina y en todo el mundo en general. Hubo el 15M y ahora pues vamos a esperar a que se reúnan fuerzas de nuevo, ¿no? Que aparezcan fuerzas de franqueza, que otros más jóvenes cojan el relevo. Pero bueno, creo que la verdad es que de aquello ha quedado poco. ¿Tenéis previsto seguir profundizando? Porque por ir terminando ya de verdad, no te queremos cansar, casi ya para finalizar, la situación que pasa ahora las fuerzas progresistas en el mundo y en particular aquí en nuestro país, ¿no crees que requeriría que el ejemplo que estáis dando en el viejo topo de autorreflexión, de autocrítica, de análisis de lo que ha ocurrido, como estamos también haciendo en esta entrevista, con esa sinceridad que te caracteriza? Por cierto, muchas gracias, porque sé que te estás pringando de verdad y eso nos parece que, por desgracia, ya no ocurre tanto. Yo creo que eso sería quizá algo que podría recuperar a las fuerzas progresistas, el dejar de imitar el modelo político dominante y el volver a un modelo, bueno, a un modelo como el que tú representas, ¿no? De sinceridad y de capacidad de una visión real, porque es que si no, seguir engañando a nosotros mismos no nos lleva a ningún sitio, ¿no? ¿No crees que habría que profundizar más en el país, en ese modelo vuestro de dialogar y de reflexionar sobre la misma izquierda? Porque no crees que las izquierdas a veces hacen mucho hincapié en la crítica al enemigo, pero incluso al enemigo del que está al lado en su partido, pero poco a la propia práctica histórica de las propias izquierdas cuando están en el poder? Sí, yo creo que eso es imprescindible, pero no espero que suceda en el seno de los partidos políticos. Creo que eso se debe producir, pero en ese magma de izquierda que existe, en todo caso, alrededor de los partidos o en capas intermedias de los partidos. Mira, una cosa que he aprendido con los años es que la finalidad máxima de un partido político es alcanzar el poder, de cualquier partido político. Y el segundo nivel es el de conservar el poder. Todo lo demás viene después. Esa es la verdad. Ahora, eso sí, alrededor de los partidos políticos hay todo un magma perdón, no con esto no estoy criticando a los políticos, porque los políticos son como personas y son emanaciones de la sociedad. Es lo que la sociedad proporciona. O sea, que no estoy haciendo una crítica personal de los políticos, sino que como sistema los partidos políticos pretenden eso, alcanzar el poder y mantenerse en el poder. Ese magma que está alrededor del partido político, que está formado por intelectuales, militantes de base, militantes medios, etcétera, etcétera, es donde se tiene que producir esa reflexión. Y para eso hacen falta medios tan modestos como el viejo topo, como la emisora desde la que estamos hablando, o medios mucho más potentes, ¿no? Cuanto más potente es el medio, más comprometido está con el poder y, por tanto, más difícil es que la discusión sea libre, pero bueno, también hay ventanas, hay grietas, hay posibilidades de hacerlo. Es ahí donde se tiene que hacer la reflexión. La instalación de clubes de debate, la instalación de grupos de discusión, la aparición de nuevos medios digitales, ¿no? Ahí es donde se debe producir ese debate. Y yo creo que se va a producir. La verdad es que tengo la impresión de que ya se está produciendo. Sí, muchas gracias por tus palabras de esperanza en este final de la entrevista. Estamos de acuerdo. Nosotros hemos entrado en contacto también con otros medios
y estamos divisando que no todo es oscuro, que también la luz se está extendiendo en este ámbito y que es posible, sobre todo, como tú estabas indicando, si es la propia ciudadanía, las propias personas los que nos movemos, porque ya está bien de criticar tanto, ya sea político o a cualquier otro profesional, y tomar más la responsabilidad de nuevo la propia ciudadanía, como ocurrió en el 15M o como ocurrió en Porto Alegre o en otros momentos históricos. Así que queremos daros las gracias, especialmente a ti, por mantener ese buque insignia para el diálogo y la reflexión progresista en España, que es el Viejo Topo, y por supuesto también esa edición de libros tan maravillosa que estáis haciendo y que queríamos desde aquí pues daros las gracias y reivindicarlo. Pues muchísimas gracias a vosotros por permitirme hablar a vuestros escuchantes y suerte y al toro, mucha suerte. Seguimos ahí. Un abrazo, muchas gracias. Un abrazo.